Bienvenidos, queridos milagronautas, a Explorando un curso de milagros con Moz, el espacio donde recordamos que los milagros no se aprenden, se permiten. ¿Y qué frase tan perfecta para empezar hoy? Porque, la verdad, casi nunca nos permitimos ver la raíz de lo que nos pasa. Exacto. A ver, para quienes nos están escuchando hoy, imaginen esto. ¿Qué pasaría si descubriéramos que ese cansancio crónico, ese que nos tumba en el sillón a las 8 de la noche, no es por el trabajo? Ni por el tráfico, ni por el estrés financiero, que es lo que siempre culpamos. Sí, lo típico. Pero, ¿qué tal si la verdadera razón de estar así de agotados es por pasarnos el día entero cometiendo blasfemia? Suena fuertísimo, ¿no? Suena a la Inquisición, totalmente. Pero hoy vamos a hacer una exploración profunda de un material sumamente revelador y, un poco provocador del canal de Mostel. El video se titula Negar a Dios igual a negarte a ti mismo. La verdad incómoda. Es un análisis brillante, porque toma una palabra que está cargadísima de historia oscura, de culpa, y la convierte en, digamos, una llave maestra para entender nuestra propia depresión diaria. Sí, es un giro de tuerca monumental. Porque cuando uno escucha la palabra blasfemia, automáticamente la mente racional se imagina a alguien gritando insultos al cielo, ¿no? Claro, esperando que le caiga un rayo. Ándale, esperando el rayo fulminante. Esa es la culpa religiosa con la que muchos crecieron. La idea de ofender a un ser supremo que está allá arriba, intocable, sentado en una nube. Y lo más curioso es que en todo el texto de un curso de milagros, la palabra blasfemia aparece poquísimas veces. Creo que apenas 8 veces, en todo el libro. ¡Wow! ¿Solo 8? Solo 8. Pero el video de Mousexin hace un trabajo excepcional al rescatarla. Y no para asustarnos, sino para desmantelar por completo esta idea de que hay un Dios ofendiéndose por nuestros errores terrenales. A ver, entonces detengámonos ahí. Porque esto requiere una reconstrucción mental completa para quienes nos escuchan. Si queremos entender por qué sentimos este peso emocional todos los días, hay que quitarle toda la escenografía medieval a la palabra. ¿Qué significa realmente la blasfemia dentro de nuestra mente? Pues mira, para entender el mecanismo hay que contrastar las definiciones. Si uno busca en el diccionario dice que es una expresión gravemente injuriosa contra alguien o contra lo sagrado. Ajá, o sea, insultar a lo divino. Exacto. Pero esa definición asume que Dios tiene un ego, que es una entidad vulnerable que necesita ser defendida de nuestros comentarios, lo cual es absurdo desde la espiritualidad no dual. Claro, porque el amor infinito no se ofende. Justamente. Entonces, la visión de un curso de milagros, que el material desglosa con mucha precisión, es radicalmente distinta. Negar a Dios no ofende a un creador externo. Negar a Dios es negar nuestra propia esencia. ¡Wow! Es negar nuestra identidad espiritual, porque la fuente y nuestra verdadera naturaleza están conectadas. No se puede rechazar a uno sin mutilar al otro. A ver, déjame procesar esto. O sea, no es que un rayo cósmico vaya a caer del cielo como castigo por pensar mal. Es más bien, haz de cuenta, como si trataras de desinstalar tu propio sistema operativo de fábrica. Esa es la analogía perfecta. Y luego te enojas porque la pantalla se queda en negro y la máquina ya no prende. O sea, el error no viene de un juez externo, es un fallo crítico interno, un autosabotaje. Es la mecánica precisa, sí. Estás intentando borrar el código base que te hace funcionar, que es el código del amor y la unidad. En la visión tradicional, el pecado es un ataque contra la autoridad. En el curso, es un acto de autosabotaje profundo. De hecho, el video cita una línea muy contundente del texto base que dice, el costo del pecado es la muerte. Híjole, y ahí es donde la mente del ego entra en pánico total. Totalmente. Pero hay que evitar las interpretaciones literales. No estamos hablando de que el cuerpo físico vaya a perecer fulminado por decir una mala palabra en el tráfico. Claro, no es una sentencia de muerte biológica. No es que el corazón deje de latir a las 3 de la tarde. Exacto. Se refiere a un estado de negación de la vida misma. Es lo que se describe en el material de una manera muy aterrizada. Hablamos de un estado zombie, un estado vegetativo. O como decimos acá en México, el famoso estado Godínez. Ándale, el estado Godínez existencial. Esa inercia donde respiramos, comemos, vamos a la oficina, pagamos las cuentas y cumplimos con la función biológica. Pero por dentro estás hueco. Estás muerto por dentro.
porque al negar el amor, que es la única fuerza vital real, nos cortamos el suministro de energía a nosotros mismos. ¡Qué fuerte! Pero a ver, si esta desconexión drena la energía, ¿cómo pasamos de la teoría abstracta a la práctica? Porque claro, suena súper poético decir que somos paz y amor con patas, como menciona el video. Sí, muy bonito en teoría. Pero la teoría choca con la realidad rapidísimo. ¿Cómo se ve esta negación de Dios en un martes cualquiera? Digamos, no sé, estás en la oficina o alguien te deja en visto en el WhatsApp. Ahí hay blasfemia. Ahí es donde la enseñanza abandona las nubes y toca el asfalto. El material nos muestra que la blasfemia no requiere altares oscuros ni rituales extraños. Ocurre en la fila del supermercado o frente a la pantalla del celular. A ver, explícame eso. ¿Cómo blasfemo con el celular? Pues mira, cuando surge esa punzada de ira genuina porque te dejaron la doble palomita azul y no contestaron. Uy, clásico. O cuando alguien se te cierra bruscamente en el tráfico y la reacción automática es mentarle la madre, mentalmente. O cuando se desea con todas las fuerzas que a una expareja le vaya pésimo en la vida. Ouch. Más. O sea que eso cambia por completo el panorama. Significa que hoy en la mañana, cuando me enojé con el conductor del camión que se me cerró, no le estaba haciendo daño a él. Me estaba atacando a mí misma. Te estabas separando. Me estaba separando. Pero la gran duda que le surge a cualquiera es, a ver, ¿por qué un roce tan superficial, algo que dura 5 segundos en el tráfico, tiene el poder de dejarnos fritos al final del día? Porque sostener la ilusión de la separación requiere un esfuerzo psíquico monumental. Pensemos en cómo funciona la mente. La realidad última, según el curso de milagros, es la unidad. Para mantener la ficción de que somos entidades aisladas, de que ese conductor del camión es un enemigo externo que te quiere atacar, la mente tiene que construir y defender constantemente un muro imaginario. Y construir muros cansa. Consume muchísima energía. El video introduce este concepto brillante de la rutina de blasfemia. Llegamos a la noche pensando, a ver, no he hecho ejercicio físico, no estuve cavando zanjas en el sol, ¿por qué siento que corrí un maratón? Claro. Es haz de cuenta como tener 20 aplicaciones pesadas corriendo en segundo plano en el celular. No las estás viendo en la pantalla, pero la batería se drena a las 2 de la tarde y no entiendes por qué. Exactamente. Y esas aplicaciones en segundo plano son los juicios constantes. El pensar, este tipo es un inútil, o nadie valora mi trabajo, o mi familia no me comprende. Cada uno de esos pensamientos forma parte de esa rutina silenciosa. O sea, estamos blasfemando en silencio todo el día. Todo el día. Y la fuente creadora no recibe ni un rasguño. Dios no se pone a llorar porque pensaste mal del vecino. Pero la implicación directa cae sobre tu propia psique. Se genera una culpa inconsciente gigantesca por intentar separarte de tu naturaleza. Y para reprimir esa culpa se necesita más energía. Así es como drenamos nuestra vitalidad gota a gota. A ver, espérame aquí. Porque yo estoy segura de que la mente racional de quienes nos escuchan, esa que nos defiende, va a saltar con una objeción inmensa en este punto. Adelante, échala. Entiendo el desgaste de enojarse por el mensaje de WhatsApp o por el del camión. Esos son roces diarios sin mucha importancia real, pero el material y nuestras propias fuentes del curso nos empujan hacia un terreno mucho más profundo. Sí, mucho más profundo. ¿Qué pasa cuando hay un daño real y tangible? Digamos que alguien te pone los cuernos, como menciona el ejemplo del video. Alguien rompe un acuerdo de vida, miente, te quita tu seguridad. La mente del barrio, la mente de supervivencia que todos tenemos, exige justicia. Y dice, a ver, este individuo es un hijo de la guayaba, es culpable y me destrozó la vida. Claro. Si la premisa del curso es no ver culpa en el otro, nos están pidiendo que simplemente nos dejemos pisotear. O sea, ¿cómo me pides que no lo vea como culpable cuando todas las pruebas terrenales dicen que lo es? Y está justificado mi enojo. Esa es la resistencia más natural y más instintiva que enfrentamos todos al estudiar esto. El ego utiliza el daño real, lo que es tangible en el mundo de las formas, para justificar su postura, y grita exigiendo retribución. Pues sí, uno quiere ver al otro pagar. Pero el análisis que plantea un curso de milagros no opera bajo la lógica de los tribunales humanos.
Para entender por qué ver a un agresor como culpable con C mayúscula es una blasfemia, hay que ver el mecanismo espiritual detrás. Si aceptamos que la esencia de todos proviene de una fuente perfecta e impecable, esa esencia es intocable. Percibir al otro únicamente como un traidor malvado es negar su identidad divina. Y por lo tanto, niego la mía. Y por reflejo, niegas la tuya. Exacto. Ay, es que me cuesta trabajo aceptar esto sin sentir que es una invitación a, pues, ser el tapete de los demás. Si alguien nos lastima de esa manera, ¿acaso no tiene sentido protegerse, poner un límite y señalar el error? Ojo aquí, porque hay que hacer una separación crucial, y esto es algo que a veces confunde mucho. Hay que separar el comportamiento en el mundo físico de la percepción en la mente. A ver, explícame eso. El curso de milagros jamás te dice quédate en una situación de abuso. O no pongas límites. Tú puedes y debes tomar acciones prácticas para proteger tu bienestar físico y emocional. Puedes terminar una relación, puedes firmar un divorcio, puedes alejarte. Lo que el curso exige cambiar es la interpretación interna del evento. Ah, ok. O sea, el problema no es divorciarte, el problema es desde dónde lo haces. Exactamente. El material del video lo expone de forma magistral. En lugar de decretar que alguien tiene el poder sobrenatural de arrebatarte la paz, el verdadero milagro ocurre cuando le cambias la etiqueta. Esa persona, aunque esté actuando de la forma más destructiva, dolorosa y torpe posible, no es un demonio. Es una mente profundamente confundida, que olvidó que es el amor y está haciendo una petición de ayuda a gritos. Es un cambio de lentes radical, ¿eh? Porque al colgarle la etiqueta de culpable definitivo al otro, en el fondo nos estamos encadenando a nosotros mismos a la figura de víctima. Así es. Si yo declaro que alguien de afuera tiene la llave de mi paz mental, estoy negando mi propia invulnerabilidad. O sea, le estoy entregando mi paz en bandeja de plata. Y al negar que mi paz es interna, pues ahí está, cometo blasfemia contra mi propia naturaleza. Lo describiste a la perfección. Es una transferencia de poder completamente absurda que nos deja vulnerables y agotados. Pero fíjate que el material nos lleva todavía un paso más adentro en el laberinto. ¿Hay más? ¿Hay más? Hacia una trampa que parece súper espiritual y luminosa, pero en realidad es puro veneno para la mente. No solo es blasfemia percibir culpa en el que ataca, también lo es validar el sufrimiento en quien consideramos víctima. A ver. ¿Validar el sufrimiento es blasfemia? Sí, y aquí es donde el video entrabucea un ejemplo fabuloso, el de la famosa tía Cástula. Ah, la legendaria tía Cástula. Que, digo, todos en México tenemos una tía así. Esa tía que se niega a ir a constelaciones familiares, no quiere ir a terapia, no quiere leer nada y prefiere quedarse aferrada a su sufrimiento quejándose de lo mal que le ha tratado el marido y la vida durante 40 años. Exacto. Todos conocemos a alguien así. Y ante la tía Cástula, la tendencia más común en nosotros, incluso disfrazada de empatía o de superioridad moral, es decir, «Ay, pobre tía, cómo sufre por su pasado, de verdad es una víctima irremediable de las circunstancias». Pues sí, uno se sienta a compadecerla, ¿no? Sientes feo. Sientes feo. Pero desde la visión profunda del curso, compadecerse de ese dolor como si fuera la realidad última de la persona es otra forma de blasfemia. ¡Qué fuerte! ¿Por qué? Porque si la esencia de todos es invulnerable, mirar a alguien y pensar que está genuinamente roto o que su sufrimiento es su verdad absoluta es negar la fuerza divina que habita en esa persona. Estás viendo su pequeñez y haciéndola real. O sea, ver a alguien sufrir y darle toda la validez a ese drama es en realidad una falta de respeto a su propia capacidad de sanar. Totalmente. Y es que caemos en lo que el presentador del video llama, de forma muy atinada, el síndrome de Teresa de Calcuta, o el calcutismo. El calcutismo, me encanta el término. Sí, y es esta creencia muy tóxica y muy arraigada en nuestra cultura de que el sufrimiento tiene un valor intrínseco, de que ser mártires nos hace más santos o más buenos, o que el dolor es la cuota de peaje necesaria para llegar al amor o a la iluminación. Como si Dios pidiera sangre para darte paz. O la verdadera compasión que enseña el curso no es sentarte a llorar junto a la persona creyendo en su debilidad. El milagro es mirar más allá de sus lágrimas, reconocer que está atravesando un aprendizaje muy duro, sí, pero que su núcleo de luz sigue intacto. No necesita sufrir para ser amado. Wow, ¿sabes que ese concepto desarma muchísimas dinámicas de codependencia?
que siempre andamos disfrazando de ayuda. Muchísimas. Si dejamos de ver víctimas rotas y victimarios malvados y empezamos a ver mentes en aprendizaje que piden amor, a veces de formas horribles y torpes, el mundo te cambia por completo. Se transforma la percepción entera. Pero, a ver, si insistimos en aferrarnos a estas interpretaciones, si seguimos juzgando, percibiendo debilidad en los demás y exigiendo ver culpables por todos lados, pues llegamos a la factura final de todo esto. ¿Cómo se paga realmente el costo de esta distorsión diaria? Y aquí entramos, digamos, al núcleo duro, a la verdad incómoda que plantea el título del video. Hay 3 conceptos muy pesados en el curso de milagros que explican cómo pagamos esta factura. Son el especialismo, la idolatría y el sacrificio. A ver, desmenucemos eso un poco. Claro, el especialismo es esa trampa del ego que te convence de que tú eres diferente, que eres único en tu dolor o superior en tu moral, lo cual automáticamente corta tus lazos con el resto de la humanidad. Te aísla. Te aísla. Luego está la idolatría, que no es adorar estatuas de oro como en la antigüedad. Es adorar tus propios problemas. Es darle muchísimo más poder al saldo de tu cuenta bancaria o a la opinión de tu suegra que a tu propia paz mental. Uy, sí. Compramos el pleito gratis. Y finalmente el sacrificio, que es la idea de que siempre hay que perder algo o sufrir para ser dignos de algo bueno. Todas estas son variaciones de la misma blasfemia, de la misma negación de nuestra esencia. Y el costo, la factura inmensa de mantener toda esta ilusión funcionando, es la depresión. No, bueno, eso está fuertísimo. O sea que la depresión no es un virus aleatorio que nos contagió porque el universo es cruel y nos tocó la mala suerte, sino el resultado directo de esta elección constante en nuestra mente. Así es. Y ojo, es vital entender el mecanismo para no caer en la trampa de sentirnos culpables por estar deprimidos. Eso es muy importante. Claro, no se trata de decir, ¡ay, estoy deprimida! ¡Soy una mala estudiante del curso! Exactamente. El curso no castiga, no hay una libreta de puntos malos allá arriba. Pero el costo es mecánico y es automático. Sentirse profundamente deprimido es el resultado lógico de blasfemar contra la creación, porque fuimos diseñados para experimentar plenitud total. Al elegir el especialismo, al aferrarte a la culpa del vecino, al mantener vivas las heridas de lo que te hizo la expareja hace 10 años, interrumpes el flujo natural de tu propia mente. Te bloqueas a ti mismo. Optas activamente por no conocer tu identidad real. Es un apagón autoinfligido. ¡Wow! Esto de verdad nos devuelve una cuota de responsabilidad gigantesca, porque la costumbre humana siempre es pensar que estamos tristes por culpa del tráfico, o por culpa de la tía Cástula, o por culpa del gobierno, o la traición. Siempre buscamos chivos expiatorios afuera. Pero lo que estamos viendo hoy es que la verdadera práctica espiritual no es salir a la calle a cambiar la actitud de los demás ni arreglar el tráfico. Es simple y sencillamente observar la maquinaria mental con la que nosotros interpretamos cada evento. O sea, todas las ilusiones externos, por muy tangibles y aterradoras que nos parezcan, no son muros de piedra, son proyecciones. Son obstáculos que nosotros mismos ponemos. Obstáculos que decidimos sostener para no enfrentar nuestra propia responsabilidad de estar en paz. Esa es la clave de todo el material. Cuando observamos un problema allá afuera y declaramos que es un muro infranqueable que nos impide ser felices, ahí mismo estamos cometiendo la negación. Las circunstancias externas no son el problema real. El problema es nuestra creencia obstinada de que nuestra paz depende de ellas. Totalmente. Cuando nos decimos internamente, no valgo, este mundo es una cárcel, qué difícil es todo, estoy solo contra el mundo, estamos injuriando la creación. Estamos literalmente cayendo en ese estado godínez espiritual. Y la salida de este laberinto nunca es pelear contra el síntoma. O sea, no vas a curarte peleando con tu jefe. No se combate la tristeza peleando contra el jefe, ni exigiendo disculpas del ex. La salida es ir a la raíz, reconocer que se ha estado practicando la rutina de separación, detener esa maquinaria interna y elegir de nuevo. Elegir recordar que la conexión con el amor jamás se ha roto, ni se puede romper. ¡Qué maravilla! Ya no hay chivos expiatorios entonces. No hay a quien echarle la culpa de nuestra falta de energía ni de nuestra tristeza. Y fíjate, al entender que este cansancio crónico y esta apatía son producto de nuestra propia rutina de blasfemia,
podemos finalmente soltar las armas. Esas armas que llevamos todo el santo día apuntando hacia nosotros mismos. Y qué alivio se siente cuando por fin las sueltas, ¿verdad? Muchísimo. Lo cual nos deja frente a una pregunta fascinante, un pensamiento final que me gustaría que quienes nos escuchan se lleven a la almohada esta noche. Si resulta que mantener la ilusión del resentimiento, del juicio y de la culpa nos consume tantísima energía psíquica, ¿qué pasaría si decidiéramos, hoy mismo, dejar de pagar el recibo de luz de nuestras propias amarguras? Uf, qué gran imagen. Imagínate la cantidad de luz que sobraría. Exacto. Imagínense por un momento. Si toda esa fuerza vital inmensa que gastamos a diario, defendiendo al ego, ofendiéndonos por WhatsApp, construyendo muros de separación, si toda esa energía quedara repentinamente disponible, ¿qué podríamos crear con ella mañana mismo? Si dejamos de alimentar la rutina de blasfemia, el potencial de lo que podemos construir es simplemente ilimitado. Es un replanteamiento absoluto de cómo administramos nuestra propia vida y nuestra propia mente. Recuperar esa energía, dejar de gastarla en tonterías del ego, es recuperar el poder de crear milagros en lo cotidiano, de permitir los milagros, como dijimos al principio. Energía renovada, llegamos al final de nuestra exploración de hoy. Esto fue Explorando un curso de milagros con Moz, un espacio para recordar juntos que el amor sigue siendo la respuesta. Si esta reflexión ayudó a ver las cosas con más paz, la invitación es a suscribirse al canal, compartirlo con otros milagronautas y recordar siempre, primero la paz y después lo demás.